Las diapositivas lo hago de chicos, inicio la grabación. Bueno, como les comentaba, las diapositivas las hago en base a los puntos que están en el sílabo para intentar hacerlo lo más acorde o los puntos que les pueden llegar a tomar ya sea en sus pasitos o en sus exámenes. Entonces, como ven, ya estamos en la cuarta unidad de Fisio 2, que es lo que corresponde a fisiología gastrointestinal. En fisio gastrointestinal, lo que no, la cantidad de temas que vamos a ver son 13, podría decir. O sea, dividir en 3 semanas, siendo la unidad más corta. Ay, no, disculpen, chicos. Esto, ignórenlo totalmente, esta parte de acá. Lo voy a corregir luego para volverles a pasar el diapositiva. Ya saben que es la unidad 4 y debe ser fisiología gastrointestinal. Ya bueno, este sería el primer tema y como saben, siempre cuando empezamos una unidad debemos ver una parte de anatomía y un poco de histo también. En este caso, sería anatomía funcional. Ese era el punto que abarcaba el sílabo. Entonces, en general, en lo que nos vamos a centrar en gastro es principalmente lo que viene a ser eh, el tubo digestivo. Ya saben que el tubo digestivo básicamente es una estructura que va a ir desde la boca hasta al final el ano y va a estar encargada de 5 funciones principales, que es las que vemos acá arriba, que son digestión, secreción, absorción, circulación y motilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que básicamente eh, el objetivo que va a tener estas funciones va a ser transformar los alimentos que ingerimos dentro de nuestra dieta, lo que van a ser moléculas simples, con la finalidad de ser absorbidas con esa absorción y ser utilizadas por las células del cuerpo, porque estas necesitan ser nutridas adecuadamente. Entonces, eh, nos mencionan que este tubo digestivo, este sistema gastrointestinal de forma general, no es solo como que un tubo que va a contener alimentos y va a pasar, o digamos como un tobogán, sino va a ser un sistema especializado, va a tener sus segmentos, cada segmento va a tener ciertas hormonas o ciertas células especiales que van a ayudar a esta función de digestión, secreción, absorción y motilidad. Y también hay ciertas adaptaciones que se han dado dentro de estos órganos, se podría decir, dentro de ese sistema, con el fin de permitir que cada proceso sea óptimo o sea lo mejor posible. Si nos vamos a una estructura de las capas histológicas del tubo digestivo, vamos a ver que hay 4 principales capas histológicas y estas van a estar definidas. En este caso, la tabla nos muestra el orden de adentro hacia afuera. Es decir, la mucosa va a ser la más externa, no, la más interna. Como vemos en la imagen, la mucosa es la capa más interna, mientras que la serosa o adventicia, que es otra forma de nombrarlo, como hemos visto en histología, va a ser la más externa. Bueno, respecto a lo que viene a ser estas capas, si hablamos de la mucosa, vamos a hablar de que esta viene a ser un epitelio, tiene su lámina propia y vemos que es muscular y mucosa. Vemos que es la más interna, igualmente en esta imagen vemos el epitelio y la mucosa. En la submucosa vemos que está el tejido conectivo, hay vasos, hay glándulas y está el plexo de Meissner, que más adelante vamos a hablar de cuál es la función que va a tener este plexo. Al igual que luego en la muscular, vamos a ver otro plexo importante, que es el plexo mientérico de Auerbach. También vamos a ver que tiene una capa circular interna más longitudinal externa, y que entre ambas capas lo que vamos a ver es este plexo mientérico. Acá está la capa muscular, igualmente acá la vemos como una de las más externas. Y por último tenemos la capa adventicia o serosa, que está compuesta por lo que es un tejido conectivo con mesotelio. Ya, ahora lo que nos importa respecto a estas capas es la función que va a tener cada una. Vemos que respecto a la mucosa, su función principal va a ser relacionada a la secreción y absorción de nutrientes. Entonces, en este caso de
la capa mucosa, cuando hablamos de intestino delgado, nos van a decir que esta va a presentar unas vellosidades y también microvellosidades que van a permitir que se aumente la superficie de absorción principalmente. Luego, en lo que viene a ser la submucosa, va a controlar la secreción y el flujo sanguíneo local. Y lo que viene a ser la muscular va a coordinar lo que es la motilidad por medio de contracciones que se llaman de mezcla y propulsión. Y por último, la capa adventicia serosa permite el deslizamiento de los órganos dentro de la cavidad abdominal. Igualmente vamos a resaltar estos plexos que son de los puntos más importantes si hablamos en esa contextología. Eh, Respecto a los plexos, si hablamos del plexo de Meissner, como vemos, va a controlar la secreción y el flujo sanguíneo local, mientras que el de Auerbach va a coordinar lo que es la motilidad. Entonces, recuerden esto, Meissner, secreción, Auerbach, motilidad. Entonces, esto va a ser con la finalidad de realizar las contracciones y relacionado al peristaltismo, también para que pueda circular de mejor forma lo que es el bolo, por ejemplo. Mm, ya. Ahora, sí, hablando de los segmentos del tubo digestivo que les mencioné, como sabemos, la parte de todo lo que se relaciona a la digestión inicia por medio de la boca y también tenemos lo que son las glándulas salivales. Entonces, en la boca y las glándulas salivales va a iniciar, en primer lugar, lo que es la digestión tanto mecánica como química. Y la saliva, muy importante, por medio de la amilasa salival, va a iniciar lo que es la digestión del almidón. Y van a participar, como vemos, las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. Luego vamos a tener lo que es el esófago. Y en el esófago, su función principal va a ser de conducción de lo que viene a ser ya el bolo alimenticio formado en la boca. Y esta conducción va a ser hacia el estómago mediante la función del peristaltismo que habías mencionado. Eso lo toco, peristaltismo. Entonces, también nos mencionan que este esófago va a poseer dos esfínteres, siendo uno superior, el esfínter esofágico superior o EES, y el esfínter esofágico inferior. Y estos esfínteres, la funcionalidad o la función que tiene, se va a relacionar con evitar el reflujo y se ven alterados en enfermedades, por ejemplo, las enfermedades de reflujo gastroesofágico, donde básicamente sientes esa acidez en todo lo que es esta área. Luego, respecto al estómago, va a actuar como un reservorio temporal, mezcla y tritura el contenido. Aparte muy importante en el caso del estómago es la secreción del ácido clorhídrico, la pepsina y el factor intrínseco. También nos mencionan la mucosa del propio estómago, que va a tener tres capas. Y estas capas van a ser musculares, siendo una capa llamada oblicua, la otra circular y la otra longitudinal. Asimismo, nos mencionan que la función de este estómago va a ser regular el vaciamiento gástrico mediante el esfínter pilórico. Regula el vaciamiento gástrico mediante el esfínter pilórico. Ya. Luego, siguiendo el recorrido, después del estómago, lo que vamos a ver es básicamente el intestino delgado. Vamos a tener diferentes, igualmente, porciones o partes dentro de este intestino delgado, siendo duodeno, yeyuno e ilio. Por parte de todo el intestino delgado, la función principal o el lugar en el que se va a realizar todo, ya sea en cualquiera de sus partes, es la digestión y también la absorción. Entonces, lo que vamos a ver a nivel del duodeno es que va a recibir el jugo pancreático y la bilis. Y en este lugar también el duodeno van a actuar las enterocinasas, activando enzimas pancreáticas. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero sería tripsina y también quimotripsina, algunas enzimas pancreáticas.
Vamos a poner gástrico y bilis. Y vamos a desarrollar enterocinasa. Luego, si hablamos de lo que vendría a ser las otras partes, yeyuno e ilium, nos mencionan que estas van a absorber lo que vienen a ser los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, hierro, calcio y vitaminas. Entonces, si consideramos esto, por ejemplo, si hubiera alguna alteración en alguna de estas partes, podríamos asociarlo más a la pérdida o a la menor absorción de ciertos nutrientes, por ejemplo, el hierro. Si es que hacemos una recepción quirúrgica de alguna de estas partes, digamos, yeyuno e ilium, podría ser que la persona curse con anemia por una menor absorción de hierro, por ejemplo. Entonces, es muy importante siempre saber eh, qué se absorbe en cada parte. También a mencionar que el intestino delgado va a contener lo que son enzimas del borde del cepillo. eh, Estas enzimas van a ser, por ejemplo, peptidasas o disacaridasas. Y por último, como les había mencionado, es una mucosa con vellosidades y microvellosidades. Vellosidades y micro, lo cual va a multiplicar su área de absorción miles de veces. Luego, siguiendo, tenemos al colon, y este colon lo que va a hacer es absorber agua, sodio y cloro. Agua, sodio y cloro. También nos mencionan que va a fermentar residuos por medio de la microbiota intestinal y también que en este lugar se va a formar y también almacenar lo que son las heces. Entonces vamos a colocar las heces. Y por último, está regulado por lo que sería el reflejo gastrocólico, que les voy a mencionar más adelante de qué se trata este reflejo y cuál es su importancia, básicamente. Por último, si hablamos de los segmentos del tubo digestivo, vamos a tener lo que es el ano, que tiene el control voluntario del esfínter anal externo. eh, en este caso, vamos a ver lo relacionado al músculo esquelético. Y en el caso del control reflejo del esfínter interno, se relaciona al músculo liso. Vamos a poner acá, músculo esquelético, M liso. Mm, ya. También, chicos, aparte de lo que vendría a ser las partes del tubo digestivo, dentro de todo este sistema gastrointestinal, eh, vamos a ver que están integrados, se podría decir, algunos órganos accesorios que no son parte del segmento del tubo digestivo como tal, pero se asocian a lo que es toda esta función de digestión y básicamente la transformación de alimentos para tener los nutrientes. Entonces, en primer lugar tendríamos lo que es el hígado. Lo que va a hacer el hígado en este sistema digestivo es producir bilis, emulsifica grasas y participa en lo que es el metabolismo y la detoxificación. Respecto a la vesícula biliar, vamos a ver que esta almacena y concentra bilis, además que la libera por acción de la CCK, la colecistoquinina. Y por último, respecto al páncreas exocrino, eh, vamos a ver que este páncreas exocrino va a secretar enzimas digestivas, como son amilasa, lipasa, proteasas, y bicarbonato con la finalidad de neutralizar lo que sería el ácido gástrico, ¿cierto? Secreta enzimas digestivas y bicarbonato. Ujú. Esto del metabolismo es importante en el hígado porque luego vamos a mencionar algo del metabolismo de primer paso. Ya. Les había mencionado que había algunas adaptaciones estructurales y es lo que se menciona en este punto de absorción en lo que vendría a ser el intestino delgado, porque estas adaptaciones son con la finalidad de maximizar la absorción. Entonces, primero tenemos lo que son los pliegues de Kerckring. Y en el caso de estos pliegues, lo que van a hacer es básicamente aumentar el área de absorción. En el caso de las vellosidades intestinales,
Son prolongaciones de la mucosa, básicamente, que van a contener lo que son capilares y vasos quilíferos. Capilares y vasos quilíferos. Y por último, en lo que vendría a ser las microvellosidades, esto era lo que mencionaba como que forman los bordes en cepillo, borde en cepillo, donde se van a ubicar lo que son las enzimas y también algunos transportadores que están acá abajo. Entonces, tenemos algunos ejemplos de transportadores, que son, por ejemplo, el SGLT1, que se va a relacionar a lo que es la glucosa y galactosa, y galactosa con A, o sea, con sodio. Luego el GLUC5 lo que va a hacer es transportar fructosa. Fructosa. Y luego del PEPT1, lo que va a hacer es, como dice su nombre, transportar lo que serían son los dipéptidos y tripéptidos. Dipéptidos y tri... Esto va a ser con hidrógeno, con ion hidrógeno. Ya. Y a ver, en general, si hacemos una integración de todo lo que ya les mencioné, el estómago va a ser importante porque en este están ubicadas las células parietales para secretar lo que vendría a ser el ácido y también el factor intrínseco, habíamos mencionado, y esos van a ser importantes para la digestión proteica. Ácido, factor intrínseco, digestión proteica. También lo que vendría a ser el intestino delgado, las enterocinasas, van a activar las enzimas pancreáticas y eso también es para la digestión proteica. Pancreática, a ver, enterocinasas, enzimas pancreáticas. Eso también es para la digestión proteica. No, chicos, sí que me confundí. No era la digestión proteica lo anterior. Esto sí es la digestión proteica, pero en el caso de la célula parietal es el ácido y el factor intrínseco. ¿Saben para qué? Eh, Esto era para la vitamina B12, en especial lo que es el factor intrínseco. Y es por eso que cuando vemos una deficiencia, una menor cantidad de este factor intrínseco, se produce por alteraciones la anemia megaloblástica, que puede ser por vitamina B12 o vitamina B9. Pero si hablamos de factor intrínseco, principalmente se asocia a la B12. Ahora sí. A ver, ¿cuál más? Ya, y en el colon lo que es la absorción de agua y también la secreción de moco para todo lo que se relaciona a las heces. O sea, de moco. Creo que de todo, esos serían los puntos como que más importantes, se podría decir. Porque también vamos a ver que la mucosa del estómago, la mucosa gástrica, es más glandular, está llena de glándulas, y también su función es más secretora, se podría decir. Mientras que vamos a ver que el intestino va a ser más de absorción, y en el caso del colon no vamos a ver las mismas vellosidades que en el intestino delgado. A ver, ya, ahora teniendo eso en cuenta, vamos a ver un poco de clínica, pero así como que un datito general, no es para que lo aprendan chicos esa parte. Pero, por ejemplo, lo que mencionaba, lo que es la esofagitis por reflujo, la esofagitis, como dice itis, es una inflamación del esófago por daños del reflujo, y esto se debe a una incompetencia del esfínter esofágico inferior, que va a permitir un paso retrógrado del ácido gástrico, afectando así eh, afectando el esófago y causando esa inflamación, lo cual puede más adelante causar algún tipo
alteración más grave como puede ser una neoplasia. O también esófago de Barrett. Ya. En los casos de gastrectomía total, o sea, si hay un pacientito que tiene gastrectomía total, es muy mm, posible, digamos, o se puede asociar a que en algún momento presente anemia megaloblástica debido a la pérdida del factor intrínseco, porque al estar sin estómago, básicamente, no tiene ese factor intrínseco que es necesario para usar adecuadamente la vitamina B12. Ya. En el síndrome de malabsorción va a haber un daño a las vellosidades de nuestro intestino y como hay un daño en las vellosidades, lo que va a causar en la persona es diarrea y también una pérdida de peso por la misma diarrea. Y en la resección ileal se va a ver estetorrea debido a que ya no hay una adecuada recaptación de sales biliares. Básicamente ya no se recaptan. Y es por eso que luego se ve la estetorrea. Mm, ya. Acá están sus preguntas, chicos. Son 4 preguntas. Entonces, lo que haremos será que, como hay más adelante más preguntas, alguien responderá así al azar 2 preguntas esta vez y en la siguiente igual responderán 2 preguntas. Otra persona. Ya, chicos. Entonces les doy 3 minutos para que resuelvan las preguntas.
Ya, chicos, ya pasaron los tres min. Levanten la mano para ver el orden en el que van a responder. Mm, a ver, primero Mía. Sí, la primera pregunta del plexo que coordina la motilidad sería la B, el plexo mienteico de Auerbach. Sí, eso está bien, porque recordábamos que les dije que motilidad es Auerbach y el otro de secreción era el de Meissner. Ya, ahora María Alejandra. La segunda pregunta dice, ¿qué capas forman de adentro hacia afuera la pared típica del tubo digestivo? ¿Sería mucosa, submucosa? No, sí, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Sí, recordamos también que serosa es serosa o apéndice. Ya, ahora Roy. La pregunta te dice, ¿cuál es la principal adaptación anatómica del intestino delgado para maximizar la absorción? Sería la de pliegues de Kerrin, vellosidades y microvellosidades y borde en Sí. cepillo. Ajá, sí, sí. Y esa es la adaptación que mencioné, las principales. Importante las microbiologías, chicos. Ya, a ver, la 4 la hará Mía. La 4 sería la C, el intestino delgado con la digestión y la absorción de nutrientes. Sí, ¿qué podríamos hacer? Oh, digestión química, no. Eso lo hacía la boca. No, succión de agua, no, era la secreción. Secreción de ácido era estómago. Absorción de agua era colon. Y el ano no hace secreción de bilis. Ya, sí, chicos, está todo bien. Ya. Ahora toca lo que sería el punto de la regulación neural. Entonces, nuestro sistema gastrointestinal va a tener una regulación neural que va a ser debido a una red nerviosa muy especializada, que va a ser capaz de regular por sí misma lo que ya hemos mencionado de la motilidad, secreción, absorción y también lo que sería el flujo sanguíneo local. Esta regulación va a darse por medio de dos sistemas, que es importante conocerlos. En primer lugar está lo que sería el sistema nervioso entérico, o también llamado el cerebro del intestino. Y luego estaría lo que sería el sistema nervioso autónomo extrínseco, y en este caso hablamos del simpático y parasimpático. Simpático y... Básicamente nos van a mencionar, a grandes rasgos, se podría decir, que estos sistemas o este tubo digestivo va a tener más de 100 millones de neuronas, y esto es comparable al número de neuronas que están en la médula. Entonces, esto va a explicar lo que es la capacidad de funcionar aún sin conexión directa con el cerebro o médula espinal de todo este sistema gastrointestinal. Hay una pequeña imagen del sistema nervioso entérico donde vemos la acción de las neuronas en este plexo mientérico y también el otro plexo submucosal, básicamente los plexos de Meissner y de Auerbach. Entonces, hablando ya específicamente de cada uno, vamos a ver un poco de información, por ejemplo, en primer lugar, el sistema nervioso entérico, donde es que van a intervenir estos plexos. Eh, este va a ser el sistema intrínseco, mientras que el autónomo era el extrínseco. Entonces, este va a ser el sistema intrínseco del tubo digestivo, Y va a estar ubicado dentro de la pared intestinal, como vemos. Y entonces los plexos que lo van a formar son el mientérico y el submucoso. En el caso del mientérico vemos que se va a ubicar entre capas musculares circular y longitudinal. Y en el caso del plexo submucoso, se va a ubicar en la submucosa.
por forma lógica. En las funciones principales de cada uno, como ya habíamos visto, en el caso del plexo mientérico, va a ser controlar lo que es la motilidad. Y con esto nos referimos a diferentes aspectos de la motilidad, que vendrían a ser la fuerza, el ritmo y también el tono de cada una de las contracciones que se van a producir dentro de este tubo digestivo. Y en el caso de la submucosa o el plexo submucoso, lo que va a hacer esto es regular la secreción, absorción y flujo sanguíneo local, centrándonos principalmente en lo que vendría a ser la secreción. Respecto a los neurotransmisores relacionados a este sistema nervioso entérico, vamos a tener diferentes tipos. Algunos son excitadores, algunos son inhibidores y algunos son moduladores. Respecto a los que son considerados como excitadores, tenemos en primer lugar a la acetilcolina, pero también podemos mencionar a la sustancia P. En los inhibidores es muy importante siempre mencionar al óxido nítrico y en este caso de este sistema gastrointestinal vendría a ser el péptido intestinal vasoactivo, que lo vamos a ver mucho a lo largo del tema. Y luego en los moduladores vamos a ver la serotonina, la somatostatina y las encefalinas. Entonces, además nos mencionan en general este sistema nervioso entérico que va a tener la capacidad de generar reflejos locales eh, de forma completa. Esto debido a la presencia de aferencias sensitivas, las interneuronas que veíamos en la imagen también, eh, y también de eferencias motoras. Entonces, todo esto se logra sin ayuda del sistema nervioso central, por eso es como que un sistema nervioso aparte que creo siempre se nos recalca cuando hablamos del sistema nervioso de forma general. Aunque a veces se le suele dejar de lado o no darle importancia y centrarnos más en lo que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Ya. Hablando del sistema nervioso autónomo, ahora sí, como les mencioné, se va a dividir en lo que sería parasimpático y simpático. Y en el caso del parasimpático se va a originar a nivel de los que vendría a ser el nervio vago y también los nervios pélvicos, hablando de S2 a S4. En el caso del nervio vago, lo que vamos a ver es que este va a actuar para el esófago. Espera, voy a anotarlo mejor. Esófago, estómago, intestino delgado y también en colon proximal. Colon proximal. Y en el caso de los nervios pélvicos, van a actuar en colon distal y también en el recto. Entonces vemos que en las áreas más altas, se podría decir, va a actuar el nervio vago y en las más bajas vendría a ser los nervios pélvicos. El neurotransmisor que va a predominar dentro de este sistema parasimpático va a ser la acetilcolina y los efectos principales que vamos a ver van a ser, en primer lugar, el aumento de la motilidad y secreción, la relajación de los esfínteres, habíamos mencionado como inhibidores lo que sería el óxido nítrico, y también el BIP o el péptido intestinal vasoactivo. Ajá, el péptido intestinal vasoactivo. Y por último, lo que va a hacer este sistema parasimpático es facilitar lo que son los reflejos vasovagales. Mm, Por ejemplo, durante la fase superior, se podría decir alta o, ahora que lo recuerdo, cefálica de la digestión, la estimulación vagal por medio del nervio vago, propiamente dicho, aumenta lo que sería la secreción gástrica y también movimientos del estómago antes de ingerir los alimentos. Entonces, esa es la forma en la que influye este segmento o esta parte parasimpática.
Mientras que por otro lado, en el caso del simpático, vamos a ver que se origina en la médula toracolumbar de T5 a L2. También nos mencionan una sinapsis que se da en ganglios prevertebrales. Hablamos del celíaco, mesentérico superior y también inferior. Y respecto al neurotransmisor, mientras veíamos que en el parasimpático actuaba la acetilcolina, en el caso del simpático actúa la noradrenalina. Y los efectos principales que vamos a ver gracias a esta parte simpática es la inhibición de la motilidad y secreción, también la contracción de los esfínteres y que se provoca vasoconstricción esplácnica. Esta vasoconstricción esplácnica lo que va a hacer es básicamente disminuir el flujo intestinal. Esto en situaciones, por ejemplo, de estrés o también cuando se hace ejercicio. Es por esto que no se recomienda mucho hacer ejercicio después de comer, porque o sea, al hacer este ejercicio, la sangre, se podría decir, o todo este flujo sanguíneo se va a ir principalmente a los músculos y ya no a todo lo que está el sistema gastrointestinal, por lo cual no se logrará una correcta digestión. Igualmente les coloqué una imagen a modo de resumen de todo lo que mencioné. Como vemos, en el parasimpático inerva estómago, esófago y páncreas, simpático menciona de T5 a L2. En el parasimpático menciona los nervios pelvianos y llega a intestino grueso, al ano. En el simpático dice inhibe la actividad del tubo digestivo. Y también nos menciona los neurotransmisores, que en el caso de la acetilcolina, inervación intrínseca en el plexo de Auerbach. Y en el caso del simpático, la noradrenalina, actuando sobre el músculo liso, y que hay irritación e inhibe la producción de lo que sería el ácido clorhídrico. Entonces, esa imagen también es muy buena de forma de resumen. Y es importante mantener el equilibrio entre ambas partes del sistema nervioso autónomo o extrínseco, habíamos dicho extrínseco. Porque con este equilibrio lo que se va a lograr es una homeostasis digestiva, en el que el parasimpático principalmente lo que va a hacer es activar. Y lo que va a hacer el simpático es desactivar, detener, frenar. Bueno, desactivar para recordarlo más fácilmente. Ya. Como les mencionaba, otra parte de lo que vendría a ser la regulación neural viene a ser los reflejos, que vamos a tener ejemplos aparte de los tipos de reflejos. Eh, los reflejos son importantes dentro de la regulación nerviosa y vamos a ver 3 niveles y cada uno va a tener su propio circuito. El reflejo a nivel local, lo que vamos a ver es básicamente el sistema nervioso entérico con los plexos de Meissner y Auerbach, y se origina y completa dentro de la pared intestinal. Básicamente, esto se va a relacionar con lo que es la segmentación, las contracciones, habíamos dicho, de mezcla, y también el control de secreciones locales. Mientras que el reflejo corto se va a relacionar al sistema nervioso autónomo simpático con los ganglios prevertebrales. En este caso, la señal va a viajar del intestino hacia el ganglio y luego vuelve nuevamente al intestino. Ejemplos de esto va a ser, por ejemplo, voy a ponerle color diferente. Simpático. Mm, ya. Sí, ejemplos de este va a ser, por ejemplo, del corto, el reflejo enterogástrico, que está acá en primer lugar, reflejo enterogástrico, que es ante una presencia de grasa o ácido en duodeno, se inhibe la secreción y vaciamiento gástrico. Básicamente el duodeno inhibe vaciamiento gástrico y también tenemos el otro reflejo que se relaciona a este tipo de reflejo corto o mediado por el sistema nervioso simpático, que sería el cólico ilial, que es cuando se da la distensión colónica y luego el cierre de la válvula ileocecal. Sí.
Básicamente, esos reflejos funcionan mediante este mecanismo o estas características. Y luego, si hablamos de el reflejo largo, vamos a ver que interviene el sistema nervioso todo parasimpático. Y en este caso vamos a ver a los nervios vago, el nervio vago o los pélvicos involucrados. Entonces, como vemos, también involucra al sistema nervioso central porque la señal va a ascender y regresar por el vago o médula. En este caso vamos a ver entonces lo que sería el reflejo vagovagal, el reflejo gastrocólico, principalmente. Vamos a ver. Gastrocólico, en el caso del gastrocólico, nos mencionan que se da una distensión gástrica, en la cual luego vemos ondas de masa en colon, generando una defecación postprandial, es decir, tras la ingesta de alimentos. Y en el reflejo vagovagal, es básicamente la coordinación entre estómago e intestino. Igualmente tenemos un reflejo rectonal inhibitorio. En este caso se da una distensión rectal con la relajación del esfínter anal interno. Y también es importante mencionar, en este caso, que los reflejos vagovagales van a permitir una respuesta, se podría decir, integrada entre órganos instantes, como puede ser también la relajación del fundus cuando el esófago recibe alimento. Básicamente estos son esquemas, se podría decir, de vías aferentes y vías eferentes. Y también se va a dar una coordinación dentro de toda esta regulación, que va a ser una coordinación somática y autonómica. Estas coordinaciones se dan en ciertas partes que son controladas de forma voluntaria, porque también la mayoría del tubo digestivo nos mencionan que funciona de forma autónoma. Entonces, en los casos de coordinación voluntaria, vamos a ver lo que sería lo somático y lo autonómico. En el caso de, somático, vamos a ver acciones como la masticación, que vendría a ser la primera fase de eglución, y también el control del esfínter anal externo. No, no, sí. Ya, y luego tenemos lo que sería lo autonómico, que va a regular todo el resto del tubo, desde el esófago hasta el esfínter anal interno. Desde el esófago hasta el esfínter anal interno. Ya. Ya. A modo de resumen o integración de ya todo lo que hemos estado mencionando, se puede decir que el control o regulación neural va a permitir que el tubo digestivo actúe como una unidad coordinada, en la cual vamos a ver, en primer lugar, al sistema nervioso entérico regulando procesos locales, en segundo lugar, al parasimpático potenciando lo que vendría a ser la digestión, y en tercer lugar, al simpático inhibiendo esa digestión cuando hay situaciones de estrés. Entonces, de la acción de estos tres o de este equilibrio va a depender básicamente la función normal de nuestro aparato digestivo. Mm, También mencionarles que en situaciones de ayuno, es decir, cuando no estamos ingiriendo ningún alimento, va a predominar este tono simpático, mientras que tras la ingesta va a predominar el parasimpático, es decir, en estados postprandiales está el parasimpático y en estados de ayuno el simpático. Ayuno, simpático, postprandial, postprandial. Eh, Básicamente, parasimpático para potenciar lo que vendría a ser eh, lo que es el flujo esplácnico y también la motilidad.
Ya, chicos, acá están sus preguntas igualmente, 3 minutos. 3 minutos. Mm, Ya, chicos, ya están los 3.000. Levanten sus manitos para participar. Ya. A ver, primero, María Alejandra. La uno sería, ¿cuál es el plexo entérico que coordina principalmente la motilidad, tono y fuerza de contracción? ¿Sería mientérico de Auerbach? Sí, el mientérico de Brock en este caso, porque son cosas de secreción. El resto no se relaciona. Ya, ahora mía. Y la segunda, que es un bolo graso llega al duodeno, disminuye el movimiento gástrico. En sí el reflejo sería la B corto del simpático prevertebral. Sí, en este caso sería corto porque no menciona el ganglio prevertebral, relacionándose a lo que sería la parte simpática, habíamos visto. Ya, ahora Roy. A la pregunta 4 dice, señale la asignación correcta de funciones, vendría a ser la C, submucoso, Meissner, secreción y flujo local. Sí, secreción y flujo local. Ya, y ahora la 3, Lara María Alejandra. Dice, ¿cuál combinación neurotransmisor-efecto es correcta en el tubo digestivo? ¿Sería que el BIP y el óxido nítrico relaja el músculo liso y esfínteres? Sí,
Siempre el óxido nítrico, no. Sí, todo correcto. Ya. Ahora estamos a la mitad, chicos, del tema. Y esto es una tabla grande, pero es como que a modo resumen. En primer lugar, hablando de lo que son mecanismos reguladores, básicamente ya hemos visto el primero, que sería el neural. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser el hormonal y también mecanismos reguladores local o de forma autocrina, que es una modulación directa en esos casos. Y si hablamos de hormonal, hablamos de lo que sería endocrino y paracrino. Así que recuerden esos conceptos que habíamos mencionado en endocrino, de las diferentes vías por las que pasaban las hormonas. Entonces, estos mecanismos reguladores van a permitir que cada porción del tubo digestivo trabaje de forma sincronizada, eh, a modo que cada paso, o sea, por ejemplo, la secreción, la motilidad, la absorción, cada uno de estos pasos se va a activar en un momento adecuado, no es como que todo el tiempo estén activos, sino que es solo cuando es necesario para evitar un gasto principalmente energético que no es necesario en el momento. Entonces, si hablamos de una regulación hormonal gastrointestinal, debemos mencionar que este sistema endocrino gastrointestinal va a liberar básicamente más de 20 hormonas y péptidos, pero tenemos que resaltar algunas que serían las principales: gastrina, también la colecitoquinina, la CCK, la secretina, el GIP y motilina. Ay, se lo he dicho. Ya, y motilina. Ahora sí, motilina. Eh, Estas van a ser secretadas por lo que son las células enteroendocrinas, que se van a encontrar dispersas en todo lo que es la mucosa intestinal. Entonces, estas van a ser conocidas como células mm, APUD, APUD, no sé cómo decirlo. No me acuerdo ahora el nombre de esas células como tal, vez el nombre largo, pero son células. Si es que se las menciona en su teoría, también sería bueno que busquen un poquito más de ello. Si hablamos ahora sí de lo que es la gastrina, la célula de origen de esta gastrina va a ser básicamente las células G, que se van a encontrar en antro y duodeno. Antro y duodeno. El estímulo de liberación de esta gastrina va a ser los péptidos, la distensión gástrica y también vagal. Vamos a ver que como efecto de la gastrina tenemos el aumento de la secreción de ácido clorhídrico por medio de la célula parietal, el aumento de la motilidad gástrica y un trofismo mucoso. Luego, si hablamos de la colecistoquinina, esta es su célula de origen, va a ser las células I, que se relacionan igualmente a duodeno, y en este caso duodeno y yeyuno, ya no al antro. El estímulo de liberación de esta CCK va a ser básicamente los ácidos grasos y los aminoácidos. Y vamos a ver que las funciones que va a tener o en lo que va a estar involucrado es en la contracción de la vesícula biliar, el incremento de enzimas pancreáticas, la disminución del vaciamiento gástrico y el incremento del bicarbonato biliar. Luego, la secretina se relaciona a las células S. Estas van a estar ubicadas en el duodeno. Duodeno. El estímulo de liberación de esta secretina va a ser el ácido, es decir, cuando el pH se va a encontrar menor a 4.5 aproximadamente. Los efectos que vamos a ver por parte de la secretina es un aumento de la secreción pancreática de bicarbonato para contrarrestar este ácido, una disminución en la secreción gástrica de
ácido clorhídrico, claramente para igualmente eliminar o disminuir este ácido, y un aumento de la bilis alcalina. Por parte de G y P, vamos a ver que tenemos a las células K, o no, sí, las células K, que van a estar ubicadas también en duodeno y yeyuno, al igual que las I. Duodeno y yeyuno, por ahí. El estímulo de liberación para estas hormonas G y P van a ser la glucosa y los lípidos básicamente. Eh, Vemos como acciones importantes es disminución de la secreción ácida, aumento de la liberación de insulina dependiente de glucosa. Por parte de la motilina, con las células M, estas igualmente van a estar ubicadas en duodeno y yeyuno. Duodeno y yeyuno. Lo que vamos a ver es que el estímulo de liberación va a ser el ayuno y va a ser liberada básicamente cada 90, 120 min y se va a relacionar a un barrido, si no me equivoco. Más adelante íbamos a mencionar algo como la abreviatura era CMM. Y ahí justo está acá al costado, que inicia el complejo motor migratorio. Como les decía, va a ser como de cada 90, 120 min este barrido dado por el CM. Inicia el complejo motor migratorio. Por parte ya de las otras dos hormonas, que vendrían a ser somatostatina e histamina, vamos a ver que la somatostatina está en las células, o su célula de origen son las células D. Las células D estaban en antro igualmente y páncreas, mientras que las células SL estaban en el estómago. Ya. El estímulo de liberación de la somatostatina va a ser un pH bajo. Si hablamos de un pH bajo, hablamos de un pH ácido. Y también va a ser un estímulo de liberación, los estímulos vagales. Y si hablamos de la histamina, los estímulos de liberación van a ser la gastrina, actúa sobre la histamina, y también la acetilcolina. Los efectos fisiológicos de cada una, vamos a ver que la somatostatina inhibe la secreción de ácido clorhídrico, gastrina, insulina y glucagón, mientras que la histamina va a potenciar la secreción ácida estimulando el receptor H2 de célula parietal. Potencia, secreción ácida y H2. Importante recordar qué receptor, porque la histamina va a tener diferentes receptores y cada receptor va a actuar a nivel de diferentes órganos. Siendo el H2 relacionado a lo que vendría a ser esta secreción ácida, relacionado al sistema digestivo, relacionado al estómago. En el caso de la somatostatina, inhibe secreción. Vamos a colocar todo, básicamente. Ya. Les había mencionado que había mecanismos reguladores paracrinos y neurocrinos en el caso de las hormonas. Ajá, en caso de la regulación hormonal, vemos que en la regulación paracrina van a actuar, si recordamos que es paracrino, van a actuar de forma local sobre células vecinas, sin llegar a pasar a lo que vendría a ser el torrente sanguíneo. Vamos a ver en este caso a la histamina, a la somatostatina y a las prostaglandinas E2 e I2. En el caso de la histamina, ya mencionamos su fuente, igual somatostatina. Importante mencionar ahora de la prostaglandina, que son las células epiteliales. Y ya vimos la acción de las primeras dos igualmente. En el caso de histamina, va a sinergizar con gastrina y acetilcolina. Y en el caso de somatostatina, va a inhibir liberación de los siguientes. En el caso de las prostaglandinas, ahora sí va a inhibir igualmente la secreción ácida y aumenta secreción de moco y bicarbonato. Es decir, vamos a ver que estas prostaglandinas van a tener un efecto citoprotector.
Respecto a la regulación neurocrina, estas van a ser hormonas, se podría decir, o neurotransmisores liberados por las neuronas del sistema entérico o sistema extrínseco. Extrínseco, extrínseco, que vendría a ser el autónomo del sistema extrínseco. Ya. En primer lugar vemos la acetilcolina con efecto de incrementar la motilidad y secreción. Vamos a ver el péptido intestinal vasoactivo que relaja el músculo liso y aumenta la secreción intestinal de agua y electrolitos. En el caso del óxido nítrico vamos a ver que este va a relajar esfínteres y vasos. Y en el caso del péptido liberador de gastrina, por el mismo nombre, estimula la liberación de gastrina. Y luego las encefalinas, lo que van a hacer es disminuir la secreción intestinal y aumentar el tono de los esfínteres. Es decir, si aumenta el tono, hablamos de contracción. Mm, Importante mencionar la parte de la histamina también, lo de la parte que dice sinergiza. Es decir, es importante tener en cuenta que va a interactuar histamina, gastrina y acetilcolina para estimular a la célula parietal gástrica. ¿Cómo se ocupa célula parietal gástrica? Ya, en el caso de estas hormonas, no lo mencioné, pero es importante tomar en cuenta algunas funciones. Por ejemplo, vamos a dividirlo en que gastrina y la colecistoquinina lo que van a hacer es activa digestión. O sea, son las principales. Es, es fácil les preguntan, por ejemplo, ¿cuál de estas hormonas activa la digestión principalmente? Tendrían que escoger alguna de esas dos. Mientras que la grelina y GLP son inhibidoras. Inhibidoras. Y la utilina ya sabemos el nombre. Pero esas son las principales, las subrayadas son las principales y acá les aparece según sus funciones o a qué se acerca más o qué predomina. Ya. Ahora hablando de lo que sería mm, mm, un ejemplo. Primero vamos a ver este ejemplo de la secreción ácida gástrica. En este caso, primero empezamos con las células parietales del estómago, ajá, que van a ser estimuladas por tres señales que se van a dar de forma sinérgica, como les habíamos mencionado. En primer lugar está lo que sería la acetilcolina, interviniendo en el sistema parasimpático, la gastrina en la célula G y la histamina en las células SL. Entonces, como resultado final de esta interacción entre estas tres señales, vamos a tener un aumento de la bomba que es de potasio, ATPasa. Sí, hidrógeno, potasio, ATPasa. Que esto secreta ácido al lumen. Y básicamente van a haber inhibidores de estas acciones que no van a permitir este resultado que está en rojito. Y estos inhibidores pueden ser somatostatina, las prostaglandinas E2, un pH gástrico bajo, es decir, ácido, y también fármacos, como puede ser los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, omeprazol, pantresol. No, pantresol no, es otro nombre, chicos, me estoy confundiendo. Pero omeprazol principalmente, casi siempre van a escuchar omeprazol, omeprazol, omeprazol. Mm, ya.
Y hablando de una coordinación entre la secreción y la motilidad, que es lo que vemos al lado derecho, vamos a ver que las hormonas van a actuar de diferente forma. Por ejemplo, vemos que actúan no solo en secreciones, sino también en motilidad. Vemos que la colecistoquinina va a retrasar vaciamiento gástrico para permitir digestión de grasas. Retrasa vaciamiento gástrico. En el caso de la mutilina, activa el complejo motor migratorio durante el ayuno. La gastrina aumenta la contracción del antro y la secretina y GIP lo que van a hacer es reducir motilidad gástrica para proteger el duodeno. Mm, sí, a ver, chicos. Ya, ahora sí. Sus preguntas igualmente 3.000. Esta vez le va a tocar responder dos a Roy. 3.000 chicos tienen para resolver esas preguntas. Ya, chicos. Ahora sí levanten la manito para participar. Ya, primero María Alejandra.
La primera sería, ¿qué hormona es la principal responsable de estimular la secreción de ácido clorhídrico y el crecimiento de mucosa gástrica? Sería gastrina. Sí, gastrina. Ya. Ahora le toca a mí. Sí, la segunda sobre la contracción de la vesícula biliar y disminución del vaciamiento gástrico sería la CCK o la colecistoquinina. Ajá, la colecistoquinina. Sí. Ya. Roy le toca las últimas dos, la 3 y la 4. La 3 dice qué hormona se libera en respuesta a la acidez del quimo en el duodeno y tiene como función principal aumentar la secreción de bicarbonato pancreático, sería la C-secretina. Ya, Y en la sí. 4 sería cuál hormona se libera durante el ayuno y activa el complejo motor migratorio que va a ver el intestino delgado, sería la C-motilina. Ujú, sí. Ya. Esas 4 hormonas, chicos, es importante que recuerden las funciones porque se las pueden preguntar. Ya. Estamos en el cuarto punto. Ya vendría a ser el flujo sanguíneo gastrointestinal. En este caso, principalmente, nos mencionan que hay un sistema circulatorio especializado igualmente para este sistema, bueno, este aparato digestivo, sistema gastrointestinal. Y esta circulación va a ser la circulación esplácnica, que va a comprender lo que es el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal, también del vaso, el páncreas y, muy importante, el hígado. Entonces vemos que lo que está en rojito nos menciona que la función principal de este flujo, de esta circulación esplácnica, va a ser aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos digestivos y luego transportar hacia el hígado las sustancias ya absorbidas para realizar su metabolismo inicial. Entonces, la circulación esplácnica vamos a ver que se va a dividir en arterias principales y también venas del sistema portal hepático. En las arterias principales tenemos lo que vendría a ser el tronco celíaco. Mm, Acá está, el tronco celíaco, que va a irrigar lo que es el estómago, el vaso, el páncreas y también el hígado, pero principalmente estos tres, se podría decir. Eh, Vamos a ver la arteria mesentérica superior también. Acá está la arteria mesentérica superior, que se va a encargar del intestino delgado, también del colon ascendente. Y vemos también en la imagen que se realiza el páncreas, pero en este caso mencionamos el páncreas en el tronco celíaco. Y respecto a la arteria mesentérica inferior, vamos a ver que esta se relaciona principalmente con lo que es el colon, hablando de sus diferentes segmentos, el descendente, sigmoide y recto superior. Luego, por parte de las venas del sistema portal hepático, igualmente tenemos, chicos, no las puse, pero básicamente todo el drenaje venoso del tubo digestivo, todo el drenaje de, sí, sí, todo el drenaje venoso del tubo digestivo, también del páncreas, ahí está, tubo digestivo, páncreas, vaso va a estar en lo que es la vena porta hepática, acá. Entonces, esto es lo que nos va a importar en las venas del sistema portal hepático. La vena porta hepática. Vena porta hepática. Y básicamente lo que van a hacer mediante esta vena porta hepática es llevar la sangre al hígado. Al hígado. ¿Lo ven en la imagen? No sé si lo ven en este caso, que todo básicamente está recibiendo hacia la vena porta hepática y esta vena porta hepática lo va a llevar al hígado que estaba acá. Ya. Y luego lo que va a hacer
la sangre es que va a salir del hígado a través de la vena cava, no, a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior, llegando luego al corazón. Entonces acá tenemos hígado, tenemos vena cava inferior, que son las venas hepáticas, y luego acá está el corazón. Luego el corazón. En eso se resumen las venas del sistema portal hepático. Vena portal hepática, no, vena porta hepática para llevarlo todo hacia el hígado. Luego del hígado, por medio de las venas hepáticas, llega a la vena cava inferior, que luego llega al corazón. Ya, ahora sí, si hablamos de la eh, circulación microvascular, vamos a ver que en las vellosidades intestinales, las arteriolas y vénulas forman asas en contracorriente. Es importante mencionar asas en contracorriente. Entonces, en este caso vamos a ver en primer lugar que el oxígeno difunde desde las arteriolas hacia las vénulas antes de llegar a la punta de la vellosidad. Y por eso el extremo apical de la vellosidad tiene tensión de oxígeno más baja. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a ver cierta vulnerabilidad a la isquemia en casos de shock o vasoconstricción. Vulnerabilidad a isquemia. En esas zonas específicamente, en shock o vasoconstricción. O vasoconstricción. Mm, Ay, también les quería mencionar en el caso del hígado, no sé si recuerdan que les mencioné lo del paso del hígado. En ese caso, el metabolismo se llama de primer paso. Y en ese caso, el hígado lo que va a hacer es, habíamos mencionado, metabolizar, en algunos casos almacenar y también detoxificar lo que es eh, todas estas sustancias antes de llegar a la circulación sistémica. Básicamente, entonces, muy importante el paso por el hígado. También mencionarles que durante la digestión, de forma general, el flujo sanguíneo intestinal puede aumentar hasta 8 veces porque se está dando una alta actividad metabólica y también hay una alta demanda de absorción. Ya, ahora sí, hablando de la regulación local, o también dicho regulación metabólica, eh, en el caso de la regulación local vamos a ver un aumento del metabolismo intestinal que libera adenosina, eh, CO2, lactato, quininas y óxido nítrico. Metabolismo. Luego vamos a ver también que esta respuesta va a aumentar el flujo postpandrial. Eh, Esto vendría a ser la hiperemia postpandrial, básicamente. Y luego vamos a ver lo que serían las glándulas y mucosas activas, porque van a recibir más irrigación para poder cumplir de forma adecuada su secreción y también la absorción. En la regulación hormonal vemos que actúan la CCK, VIP y secretina, aumentando la perfusión intestinal. Eso se interpreta como un efecto vasodilatador. Vasodilatador. Y la angiotensina 2 y la vasopresina, o también veíamos que le decíamos ADH, hormona antidiurética, van a reducir el flujo esplácnico en estados de hipovolemia o shock. Eh, Esto con la finalidad de redirigir la sangre a los órganos que son vitales o los órganos más importantes, ¿cierto? Y por último, regulación nerviosa, veíamos participación por parte del simpático y el parasimpático. En el caso del simpático, provoca vasoconstricción intensa por noradrenalina, nora,
especialmente en casos de ejercicio o de estrés, lo cual va a reducir el flujo esplácnico y movilizar sangre a músculos y corazón. Mientras que en el caso del parasimpático, estimula vasodilatación indirecta al activar la secreción y la motilidad intestinal, lo cual aumenta el metabolismo local. Además, en el caso del sistema simpático, puede reducir el flujo de forma momentánea o forma temporal, transitoria, hasta en un 80%. Entonces, de igualmente, aunque se suceda esto, lo que va a ser el metabolismo tisular o de los tejidos a nivel local, rápidamente va a generar una vasodilatación compensadora, porque si se, digamos, se perpetúa esta vasoconstricción dada por el simpático, podría llegar a necrosis. Entonces es por esto que se da una vasodilatación compensadora para evitar situaciones de necrosis. Ahora sí, lo que les mencionaba de la hiperemia postprandial era básicamente que después de la ingesta de alimentos, después de una comida, digamos, tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, se produce un aumento del flujo sanguíneo intestinal por estos motivos. Primero, el aumento del metabolismo tisular, luego la liberación de vasodilatadores locales, como adenosina u óxido nítrico, y la acción hormonal también de colecistoquinina y lo que era VIP. Y entonces, lo que hace este fenómeno es básicamente asegurar una irrigación suficiente, una irrigación adecuada para absorber nutrientes y transportar de forma eficiente luego los productos hacia el hígado. Y si hablamos de la circulación portal hepática o lo que decíamos primer paso hepático, metabolismo del primer paso, eso también lo van a ver un montón en lo que viene a ser farmacología. Se habla mucho de lo que es el metabolismo de primer paso, chicos, porque se dan muchos medicamentos. Entonces, si hablamos de esta circulación portal hepática, básicamente todo lo absorbido en el intestino, excepto, hay una excepción, chicos, excepto lípidos de cadena larga. Son los únicos que no vamos a ver en ese caso. Ya, todo lo absorbido excepto eso va a pasar al hígado a través de lo que es la vena porta que habíamos mencionado. Y ahí se va a realizar lo que es el metabolismo inicial de carbohidratos, aminoácidos y lípidos que no sean de cadena larga, la desintoxicación de fármacos, amoníaco y sustancias endógenas, y el almacenamiento de glucógeno y vitaminas. Entonces, esta regulación hepática lo que básicamente va a hacer es actuar como un filtro metabólico para modular lo que es la composición de la sangre y, y entregarla, se podría decir, libre de todas estas sustancias no adecuadas o no beneficiosas para el cuerpo antes de que esta sangre que está circulando llegue a lo que sería la circulación sistémica. Ya. Eh, glucógeno y vitamina. Ahora sí, chicos, sus 4 preguntas y sus 3 minutos para que respondan.
Ya, chicos. Levanten las manos. Bueno, ok, levanten las manitos para ver el orden. Ya, primero, Mía. Sí, puedo hacer las dos. Ya, Ya, la primera y la segunda. La primera del drenaje de nutrientes hidrosolubles sería la C. Venas mesentérico, vena porta, hígado, venas hepáticas y BCI. Y la segunda del sí. estado postprandial sería la C, la vasodilatación metabolitas como la CCK y la BIP. Sí. Ya, ahora María Alejandra. Mm, La tercera sería, ¿cuál combinación mediador-efecto sobre el flujo esplánico es correcta? ¿Sería la B, vasopresina, angiotensina 2, vasoconstricción esplácnica? Sí, así es esta pregunta. Medidor, flujo plástico de otro. Sí, y eso está bien. Ya, ahora la 4 le tocaría a Roy. Dice, ¿qué nutrientes evita en mayor medida el sistema porta y viajan por la linfa como kilomicrones? Sería lo que es ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos B esterificados. Sí, no habíamos mencionado las monoglicéridos, perdón, chicos, me había olvidado, pero sí. Igual, los ácidos de cadena larga, importante recordar que es como que la excepción que habíamos mencionado en el paso por el hígado. Dice preguntas, no, eso se duplicó. Ya, ahora sí. Ahora sí, el último punto, chicos, de la clase. Tenemos lo que sería ahora sí la motilidad. Eh, a modo general, va a consistir en lo que son patrones que van a estar coordinados, patrones coordinados, y vamos a ver que van a actuar como lo que está en rojito que dice contracción y relajación del músculo liso, que permite lo que sería la mezcla, propulsión y almacenamiento. Entonces, todo esto va a estar en base a lo que es, en primer lugar, un marcapasos miogénico, un marcapasos miogénico, que se va a relacionar a células de Cajal. No sé si han escuchado de ellas o se las mencionan, que son las células intersticiales importantes y también la ICC. También tenemos lo que viene a ser el sistema nervioso entérico con los plexos que ya vimos, de Meissner y de Auerbach. También tenemos el sistema nervioso autónomo con el vago y simpático. Y por último, las hormonas. Ya. Ahora sí, hablando específicamente de esta motilidad, nos mencionan que esto tiene unas bases eléctricas, donde vamos a hablar de ondas lentas, potenciales en espiga y de la modulación. En el caso de las ondas lentas o VR, vamos a ver que son oscilaciones rítmicas del potencial de membrana generadas por ICC. Mm, Ay, creo que ICC era el células intersticiales de Cajal. Luego lo reviso. No me acuerdo bien si eran diferentes o si eran las mismas, pero por ahí. Entonces, en este caso, van a ser generadas por ICC y vamos a ver frecuencias típicas, es decir, cada parte va a tener su propia frecuencia. Por ejemplo, en el caso del estómago es aproximadamente 3 por minuto, en el duodeno aproximadamente 12 por minuto, el yuyno 9 a 11, ilion de 8 a 9 y del colon 3 a 6. Entonces vemos que las más cortas son el estómago y las más prolongadas, se podría decir, son en el duodeno. Entonces, también nos mencionan que estas ondas lentas
no siempre producen contracción. No siempre producen contracción. Ahora, si hablamos de los potenciales en espiga, estos se montan sobre lo que es la cresta de las ondas lentas ante lo que son estímulos excitatorios, por ejemplo, si hablamos de acetilcolina o también en el caso de la distensión, generando una contracción fásica. Y si hablamos de la modulación, básicamente hay un incremento por la acetilcolina, la sustancia P y también la distensión, y una disminución eh, por el BIP y por el óxido nítrico. Básicamente, la parte de la modulación inhibitoria o que disminuye es por la relajación y apertura de esfínteres. Entonces, podríamos decir básicamente que las ondas lentas van a poner lo que es un ritmo y los potenciales en espiga van a decidir cuándo suena, ¿cómo es lo cuándo suena la música? Bueno, van a decidir cuándo se da básicamente la contracción. O sea, ¿en qué momento? Vamos a ponerlo así. Ritmo, contracción. Ya. También vamos a hablar de lo que es la deglución y motilidad esofágica. En la deglución vamos a ver unas fases. En primer lugar está la fase oral. Nuestra fase oral va a ser una fase voluntaria. Luego, si hablamos de la fase faringea, esta ya no es una fase voluntaria, es una fase refleja. ¿Por qué? Porque en esta fase se da lo que es el cierre de la vía aérea para evitar, por ejemplo, que una persona se asfixie, básicamente, ¿no? Se ahogue con algún alimento. Y la última fase sería la fase esofágica. Luego vamos a ver de la dilución, la peristalsis esofágica. Vamos a ver que hay una peristalsis primaria y hay una peristalsis secundaria. En el caso de la primaria, vamos a ver que continúa la onda iniciada en la faringe y la secundaria se da por distensión o retención del bolo. Y también tenemos lo que es el esfínter esofágico inferior, que en este caso da lo que es una relajación anticipatoria mediada por óxido nítrico y BIP. Eh, También es importante mencionar esto porque cuando no se da una relajación adecuada o cuando hay una falla en esta, lo que pasa es que se produce una acalasia, en este caso también en conjunto con una peristalsis deficiente. Entonces, esta acalasia es una condición algo difícil para las personas, en el sentido de que es muy incómodo, se podría decir, y llega a ser incluso doloroso. Luego, si hablamos de la motilidad gástrica, vamos a hablar de lo que es la acomodación receptiva, eh, el fundus, y esto se da una relajación vagal para lograr un almacenamiento. Eh, Esta relajación vagal es de lo que habíamos mencionado, un reflejo vago-vagal. En el caso de la bomba antral, vamos a ver ondas peristálticas y también una retropulsión que van a triturar lo que es el quimo. Esto vendría a ser como un filtro pilórico. Filtro pilórico. Y si hablamos de lo que es el vaciamiento gástrico, en ese caso se genera con líquidos y bajo contenido calórico, se frena por grasas, ácido y hiperosmolaridad y por distensión duodenal. Y en la regulación neural hablamos de la acetilcolina, incrementando contracción, y el óxido nítrico y el BIP, que van a relajar el píloro y el fumus. Si hablamos luego de lo que es la motilidad a nivel del intestino delgado, tenemos que mencionar la segmentación. Se dan contracciones de mezcla que acercan el quimo a mucosa y optimizan la digestión y absorción.
Fluctuaciones de mezcla. Y monomucosa. La peristalsis son ondas propulsivas cortas que avanzan el contenido. El complejo motor migratorio que hemos mencionado se da en ayuno. Cada 90 a 120 min es como un barrido desde el estómago proximal hacia el ilio. Y en el caso de la válvula iliocecal, vamos a ver que limita el reflujo colónico y aumenta su tono con distensión colónica. Esto era el reflejo colónico ileal. Colónico ileal. En el caso del colon y la defecación, vamos a ver contracciones australes, de mezcla, absorción y ondas de masa, que sería la propulsión rápida. Eh, Estos van a aparecer en momentos o fases postpandriales por el reflejo gastrocólico. Y si hablamos de recto y esfínteres, vamos a ver lo que es la distensión rectal por el reflejo rectoanal inhibitorio, lo habíamos mencionado, que se da una relajación del esfínter anal interno, y el esfínter anal externo, que es de control voluntario por medio del nervio pudendo. Luego, si hablamos de la defecación, este va a ser básicamente la coordinación del reflejo intrínseco entérico, parasimpático pélvico y el control somático del esfínter anal, esfínter anal exterior, creo, si no me equivoco, y la maniobra de Valsalva. Ya, ahora sí, acá tenemos lo que son los esfínteres. Sí era esfínter anal externo. Ya. Si hablamos de los esfínteres en general, como que ya por último, el esfínter esofágico superior lo que va a hacer es prevenir aerofagia y un reflujo faringoesofágico, y la regulación que tiene es somática y autonómica. En el caso del esfínter esofágico inferior, vemos que evita el reflujo gastroesofágico. Les mencioné que cuando no funciona adecuadamente este esfínter, se da el reflujo gastroesofágico o esofagitis por esto mismo. Y la regulación se da por óxido nítrico y el BIP. En el caso del esfínter pilórico, dosifica el vaciamiento al duodeno. En este caso, la regulación se da por la colecistoquinina, el ácido y el incremento del tono. El esfínter de Oddi va a controlar el flujo biliar y pancreático y relaja por colecistoquinina, óxido nítrico y BIP. En el caso del esfínter ileocecal, impide el reflujo colónico y vemos que se cierra con la distensión colónica. Y ya los esfínteres anales, el interno va a realizar una continencia involuntaria, mientras que el externo una continencia voluntaria. Y por eso es que el interno se relaciona al RAER, que relaja con distensión, y el externo a un control somático por medio del nervio pudendo. Ya, esto de los esfínteres también es importante, chicos. Por último, sus últimas preguntas. Igualmente 3 minutos, chicos. Y ya eso sería todo.
Ya, chicos, ¿cuáles serían sus respuestas? Levanten las manitos para participar. Ya, a ver, en primer lugar, María Alejandra. Dice, ¿qué células actúan como marcapasos eléctricos del tubo digestivo generando las ondas lentas? ¿Serían las células intersticiales de Cajal? Mm, Sí, antes me había confundido y pensé que era diferente, pero eso era lo que era básicamente el ICC. No que como está ICC en inglés, me estaba confundiendo. Ya, eh, en este caso, te toca a ti, María Alejandra, hacer las dos preguntas. No sé si quieres hacerla ahora o si después la segunda pregunta. Sí, está bien. O si no, que haga mía la pregunta que viene y yo hago la que sigue. Ya, ahora mía. Ok, la número 2, sobre la disminución del vaciamiento gástrico, sería la C, la presencia de grasa o ácido en el duodeno. Sí, habías mencionado que eso era como que uno de los factores que disminuye el vaciamiento. Y ahora sí, María Alejandra. Dice, ¿cuál afirmación sobre el reflejo rectoanal inhibitorio, el RAIR, es correcta? Sería, consiste en la relajación del esfínter anal interno ante una distensión rectal. Mm, sí, pusiste. Sí, está bien. Ya, entonces la última le toca a Roy. Dice, en relación con la motilidad gástrica, ¿qué describe mejor la bomba antral? Sería las C, ondas peristálticas antrales que trituran el quimo y le impulsan al píloro. Sí, ya chicos, eso sería todo por la clase de hoy de la primera semana de gastro. ¿Hay alguna duda o todo claro? Mm, Todo estuvo claro. ya, entonces, voy a tener la grabación.